Seguimos con nuestras clases de teología. Hoy hablaremos de la teología de los profetas. La teología de los profetas es un tema clave en el Antiguo Testamento de la Biblia. A través de sus enseñanzas, los profetas nos brindan una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios, la humanidad y la salvación. Este libro explorará la teología de los profetas en profundidad, y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas hoy. Capítulo 1. Introducción a la teología de los profetas. En este capítulo, se presentará una introducción general a la teología de los profetas, y se explicará la importancia de estudiar los escritos proféticos en el contexto histórico y cultural en que fueron escritos. Capítulo 2. La naturaleza de Dios en la teología de los profetas. En este capítulo, se explorará la naturaleza de Dios en la teología de los profetas. Se explicará cómo los profetas describen a Dios como santo, justo, misericordioso y amoroso. También se discutirán los conceptos de la providencia y la soberanía de Dios. Capítulo 3. La humanidad y el pecado en la teología de los profetas. En este capítulo, se examinará cómo los profetas describen la naturaleza humana y el pecado. Se explicará cómo los profetas ven el pecado como una afrenta a Dios, y cómo la humanidad necesita arrepentirse y volverse a Dios. Capítulo 4. La justicia y la salvación en la teología de los profetas. En este capítulo, se explorará la idea de la justicia y la salvación en la teología de los profetas. Se explicará cómo los profetas ven la justicia y la equidad como fundamentales en la vida diaria, y cómo la salvación se logra a través del arrepentimiento y la fe en Dios. Capítulo 5. La esperanza y la promesa en la teología de los profetas. En este capítulo, se discutirá cómo los profetas ofrecen una visión de esperanza y promesa en medio del sufrimiento y la dificultad. Se explicará cómo los profetas ven la redención futura como una realidad y cómo podemos encontrar consuelo en sus enseñanzas. Capítulo 6. La aplicación de la teología de los profetas en la actualidad. En este capítulo final, se discutirá cómo podemos aplicar la teología de los profetas a nuestra vida diaria. Se explicará cómo podemos vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, buscar la justicia y la equidad en nuestras relaciones y en la 1. La naturaleza de Dios en la teología de los profetas. Este tema se refiere a cómo los profetas describen la naturaleza de Dios. Los profetas ven a Dios como santo, justo, misericordioso y amoroso. También se discuten conceptos como la providencia y la soberanía de Dios. 2. La humanidad y el pecado en la teología de los profetas. Este tema se refiere a cómo los profetas describen la naturaleza humana y el pecado. Los profetas ven el pecado como una afrenta a Dios y como la causa de la separación entre Dios y la humanidad. También discuten la necesidad de arrepentimiento y de volvernos hacia Dios. 3. La justicia y la salvación en la teología de los profetas. Este tema se refiere a cómo los profetas ven la justicia y la equidad como fundamentales en la vida diaria. También discuten cómo la salvación se logra a través del arrepentimiento y la fe en Dios. 4. La esperanza y la promesa en la teología de los profetas. Este tema se refiere a cómo los profetas ofrecen una visión de esperanza y promesa en medio del sufrimiento y la dificultad. Los profetas ven la redención futura como una realidad y cómo podemos encontrar consuelo en sus enseñanzas. 5. La aplicación de la teología de los profetas. Este tema se refiere a cómo podemos aplicar la teología de los profetas a nuestra vida diaria. Se discute cómo podemos vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, buscar la justicia y la equidad en nuestras relaciones y en la sociedad en general, y encontrar esperanza y consuelo en la teología de los profetas. Algunas preguntas y respuestas sobre la teología de los profetas son: 1. ¿Cómo se relaciona la teología de los profetas con la idea de la justicia divina? La teología de los profetas se enfoca en la justicia de Dios y la necesidad de que la humanidad viva de acuerdo con sus mandamientos y leyes. Los profetas hablan de las consecuencias del pecado y la importancia de la justicia y la equidad en la vida diaria. 2. ¿Qué enseñan los profetas sobre la naturaleza de Dios? Los profetas hablan de la naturaleza de Dios como un ser santo y justo, que castiga el pecado pero también muestra misericordia y amor a su pueblo. También hablan de la providencia y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. 3. ¿Cómo se relaciona la teología de los profetas con la idea de la salvación? La teología de los profetas habla de la necesidad de la salvación a través del arrepentimiento y la fe en Dios.
Los profetas también hablan de una salvación futura que traerá justicia y paz a toda la creación. 4. ¿Cuál es la relevancia de la teología de los profetas en la actualidad? La teología de los profetas sigue siendo relevante en la actualidad, ya que todavía habla a la condición humana y la necesidad de justicia y redención. Los profetas también ofrecen una visión de esperanza y promesa en medio de la dificultad y el sufrimiento. 5. ¿Cómo podemos aplicar la teología de los profetas a nuestra vida diaria? Podemos aplicar la teología de los profetas a nuestra vida diaria a través del arrepentimiento y la fe en Dios, viviendo de acuerdo con sus mandamientos y buscando la justicia y la equidad en nuestras relaciones y en la sociedad en general. También podemos encontrar consuelo y esperanza en las promesas de Dios a través de los escritos proféticos. Tercero, teología del Nuevo Testamento. La teología del Nuevo Testamento es el estudio de las enseñanzas y creencias que se encuentran en los escritos del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. La teología del Nuevo Testamento se enfoca en las enseñanzas de Jesucristo y sus seguidores, así como en las creencias y prácticas de la Iglesia primitiva. Entre los temas importantes de la teología del Nuevo Testamento se encuentran la vida y ministerio de Jesucristo, la obra de la salvación, la relación entre la ley y la gracia, el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente, la naturaleza de la Iglesia, el juicio final y el destino eterno. Uno de los aspectos más destacados de la teología del Nuevo Testamento es la importancia que se da a la fe y la gracia. En los escritos del Nuevo Testamento, se enfatiza que la salvación es un regalo gratuito de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo. También se habla mucho sobre la importancia de vivir una vida piadosa y de obedecer los mandamientos de Dios. En la teología del Nuevo Testamento, también se habla sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Se enfatiza que Dios es amoroso y misericordioso, y que desea que todos los seres humanos sean salvos. Además, se destaca que la vida eterna es posible gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz. En resumen, la teología del Nuevo Testamento se enfoca en las enseñanzas y creencias fundamentales del cristianismo, incluyendo la vida y obra de Jesucristo, la salvación por la gracia a través de la fe, la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad, la importancia de una vida piadosa y obediente, y el destino eterno de los seres humanos. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana, que consta de 27 libros que fueron escritos en griego durante los siglos I y II DC. Estos libros se dividen en 4 categorías principales: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas, cartas, y el Apocalipsis. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, y ofrecen una perspectiva única de su enseñanza y milagros. Los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, es una crónica histórica de la Iglesia primitiva y sus primeros líderes. Las epístolas del Nuevo Testamento, cartas, fueron escritas por los apóstoles y otros líderes de la Iglesia primitiva para instruir, animar y corregir a las comunidades cristianas. Las cartas tratan una variedad de temas, desde la teología hasta la ética cristiana y la vida en la comunidad cristiana. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es un libro altamente simbólico que presenta una visión del futuro y del destino final de la humanidad. El Nuevo Testamento es una fuente importante de enseñanza e inspiración para los cristianos de todo el mundo. A través de los escritos del Nuevo Testamento, los creyentes pueden aprender acerca de la vida y enseñanzas de Jesucristo, la naturaleza de Dios, el camino de la salvación, la importancia de la ética cristiana y la vida en comunidad. Teología de los Evangelios. La teología de los Evangelios se centra en la interpretación y comprensión teológica de los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la vida y enseñanzas de Jesucristo. A continuación, se presentan algunos temas importantes dentro de esta rama de la teología. 1. El reino de Dios. El reino de Dios es un tema central en los Evangelios y se refiere al reinado y gobierno de Dios en la vida de las personas. Jesús proclamó el reino de Dios y enseñó sobre su naturaleza y características. La teología de los Evangelios examina cómo el reino de Dios se relaciona con otros temas teológicos, como la salvación y la justicia. 2. La salvación. La salvación es otro tema central en los Evangelios y se refiere a la liberación del pecado y la muerte a través de la obra redentora de Jesucristo. La teología de los Evangelios examina cómo la obra de Jesús en la cruz y su resurrección proporcionan la base para la salvación y cómo los Evangelios ofrecen un modelo para la vida cristiana.
3. La identidad de Jesús. Los evangelios presentan a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. La teología de los evangelios analiza cómo los evangelios presentan a Jesús y cómo su identidad se relaciona con otros temas teológicos, como la Trinidad y la soteriología, la doctrina de la salvación. 4. La ética cristiana. Los evangelios ofrecen una enseñanza ética y moral para los seguidores de Jesús. La teología de los evangelios examina cómo la ética cristiana se deriva de las enseñanzas de Jesús y cómo se aplica a la vida cotidiana. 5. La relación entre la ley y la gracia. Los evangelios presentan una tensión entre la ley y la gracia, y la teología de los evangelios examina cómo esta tensión se resuelve en la obra de Jesucristo. Los evangelios enseñan que la ley de Dios no se ha abolido, pero que la gracia de Dios a través de Jesús proporciona una nueva manera de relacionarse con la ley. Teología de los Hechos de los Apóstoles. La obra del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es un libro que se enfoca en la expansión del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. A continuación, se presentan algunos subtemas importantes dentro de la teología de los Hechos de los Apóstoles relacionados con la obra del Espíritu Santo. 1. La venida del Espíritu Santo. En Hechos 2, se relata la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Este evento marca el inicio de la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. La teología de los Hechos de los Apóstoles examina la importancia de este evento y cómo se relaciona con otros temas teológicos, como la Trinidad y la soteriología. 2. La guía del Espíritu Santo. A lo largo de los Hechos, se menciona cómo el Espíritu Santo guía a los creyentes en su ministerio. Por ejemplo, el Espíritu Santo guía a Felipe para que se encuentre con el etíope eunuco en Hechos 8. La teología de los Hechos de los Apóstoles examina cómo el Espíritu Santo guía a los creyentes y cómo se relaciona con la soberanía de Dios. 3. El poder del Espíritu Santo. Los Hechos describen cómo el Espíritu Santo otorga poder a los creyentes para realizar milagros y proclamar el Evangelio. Por ejemplo, Pedro sana a un cojo en el nombre de Jesús en Hechos 3. La teología de los Hechos de los Apóstoles examina cómo el poder del Espíritu Santo se relaciona con otros temas teológicos, como la soteriología y la misión de la Iglesia. 4. La presencia del Espíritu Santo. En Hechos, se menciona cómo la presencia del Espíritu Santo está presente en la vida de los creyentes. Por ejemplo, Ananías y Zafira son reprendidos por mentir al Espíritu Santo en Hechos 5. La teología de los Hechos de los Apóstoles examina cómo la presencia del Espíritu Santo se relaciona con otros temas teológicos, como la santificación y la vida en la comunidad de fe. 5. La unidad del Espíritu Santo. Los Hechos describen cómo el Espíritu Santo une a los creyentes de diferentes trasfondos culturales y étnicos en una sola iglesia. Por ejemplo, Pedro recibe una visión de Dios que le muestra que los gentiles son incluidos en la obra de Dios en Hechos 10. La teología de los Hechos de los Apóstoles examina cómo la unidad del Espíritu Santo se relaciona con otros temas teológicos, como la Iglesia y la misión. En conclusión, la obra del Espíritu Santo es un tema central en los Hechos de los Apóstoles. La teología de los Hechos de los Apóstoles examina diferentes aspectos de la obra del Espíritu Santo, incluyendo su venida, guía, poder, presencia y unidad. Estos temas son importantes para la comprensión teológica de la obra del Espíritu Santo en la vida de los. La teología de las cartas paulinas es un tema importante dentro del estudio del Nuevo Testamento. A continuación, se presentan algunos subtemas relevantes dentro de esta área de estudio. 1. La justificación por fe. La justificación por fe es un tema central en la teología paulina, y se presenta en varias de sus cartas, como Romanos y Gálatas. La teología de las cartas paulinas examina cómo la justificación por fe se relaciona con otros temas teológicos, como la salvación, la gracia y la obra de Cristo. 2. La ley y la gracia. Pablo enseña que la ley no puede salvar a nadie y que la gracia de Dios es necesaria para la salvación. La teología de las cartas paulinas examina cómo la ley y la gracia se relacionan en la obra de Cristo y en la vida del creyente. 3. La Iglesia y la comunidad de fe. Pablo escribe varias cartas a iglesias específicas, y en ellas se aborda la importancia de la comunidad de fe y la unidad de la Iglesia. La teología de las cartas paulinas examina cómo la Iglesia y la comunidad de fe se relacionan con otros temas teológicos, como la santidad y la misión de la Iglesia.
4. La vida en el Espíritu. Paul enseña que la vida en el Espíritu es esencial para la vida cristiana. La teología de las cartas paulinas examina cómo la vida en el Espíritu se relaciona con otros temas teológicos, como la santificación y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. 5. La resurrección de los muertos. Paul enseña que la resurrección de los muertos es una realidad para los creyentes en Cristo. La teología de las cartas paulinas examina cómo la resurrección de los muertos se relaciona con otros temas teológicos, como la escatología y la salvación. En conclusión, la teología de las cartas paulinas es un tema amplio que aborda diferentes aspectos de la vida cristiana, como la justificación por fe, la ley y la gracia, la iglesia y la comunidad de fe, la vida en el Espíritu y la resurrección de los muertos. Cada uno de estos subtemas tiene implicaciones teológicas profundas y esenciales para la comprensión de la fe cristiana. La soteriología en las cartas paulinas. La soteriología, o doctrina de la salvación, es un tema central en las cartas paulinas. En ellas, el apóstol Pablo desarrolla una teología profunda y rica sobre la salvación en Cristo. A continuación, se presentan algunos subtemas relevantes dentro de esta área de estudio.